Muchas gracias, Alejandro. Buenos días, buenas tardes a todos en función de donde nos escuchéis. Bienvenidos a ALDE, bienvenidos a este webinar. Agradeceros enormemente que estéis ahí detrás escuchándonos. Y bueno, hoy, como ha comentado Alejandro, traemos un tema bastante novedoso en el cual pues, he trabajado durante muchos años en este nuevo, no nuevo entorno, sino un entorno que ahora está muy de moda. Y bueno, que en este caso pues es el título, ¿no? Cómo Power BI transforma la visualización y análisis de datos en las organizaciones. Sí que quería comentaros que si tenéis alguna duda no esperéis al último momento, sino realizarlas y al final del webinar abriremos ese turno de preguntas. El webinar más o menos va a durar en torno a 30 minutos. Es un tema de enorme importancia, es un tema en el cual podríamos estar hablando horas y horas. De hecho, bueno, nosotros dentro del programa pues tenemos aproximadamente que la envergadura de este tipo de contenido está en torno entre las 25 y las 30 horas, más un montón de ejercicios, más un montón de propuestas. Por lo tanto, es una temática que voy a intentar, en la medida de lo posible, en 30 minutos, pues hacer una pequeña pincelada, ¿no? De lo que vemos nosotros en el máster, que al fin y al cabo es esto, pues quizá multiplicado a lo mejor por 15 o por 20, pero sí que os vais a poder llevar hoy una buena experiencia y una idea del potencial que tiene esta nueva herramienta. Por lo tanto, cualquier duda, yo tengo aquí al otro lado otra pantalla y al final del webinar, pues bueno, hablaremos y responderemos esas dudas. Eh, bueno, de normal en un webinar pues tengo una presentación, realizo una exposición sobre una temática, pero hoy es completamente distinto porque vamos a ir a la acción. ¿Y cómo vamos a ir a la acción? Vamos a ir a la acción con el programa de Power BI, que al fin y al cabo es un programa de Microsoft muy similar, no muy similar, sino del entorno Excel. Tiene algunos entornos como Power Query que tienen que ver con Excel y la verdad es que su objetivo, entre otros, no es solo un objetivo, pero entre otros, o el principal objetivo es la visualización y el análisis de información y el análisis de datos. Es una herramienta a partir de la cual es muy sencillo realizar gráficos, muy sencillo eh, obtener conclusiones de esos gráficos, incluso se pueden hacer tablas, vamos a hacer algunas de ellas, y vais a ver el potencial, cómo de manera rápida y fácil te permite sacar conclusiones, que esto es realmente lo importante. Tengo unos datos y quiero sacar conclusiones. Antes de nada, me gustaría presentaros esos datos. Tenemos dentro del programa, tenemos más de 25 o 30 bases de datos. Hoy he traído una que nosotros tratamos en el programa y estoy mostrando, os la he abierto en Excel. Tenemos, es una base de datos de bancaria, de un banco, y tiene, pues bueno, aquí tiene la edad de las personas, el tipo de trabajo. Si queréis, pues bueno, hago un filtro para que lo veáis. Tenéis ahí el tipo de administración, pues ama de casa, autónomo, desempleado, emprendedor, estudiante. Tenéis ahí un estado civil, ¿veis? Pues tenemos casado, divorciado, soltero, educación, pues secundaria, primaria o bachillerato. Tenemos si es de dudoso, sí o no, es dudoso, es decir, debe dinero, no debe dinero, el saldo que tiene corriente, euros, dólares, me da igual la moneda, si tiene casa o no tiene casa y si tiene un préstamo o no lo tiene. Y tiene, aquí tenemos una fecha de nacimiento, fijaros que está en un formato que no es el esperado y de hecho vamos a tratarlo y vamos a ver alguna funcionalidad de cómo cambiar esa fecha, ¿no? Tenemos el capital del préstamo, es decir, si tiene un préstamo, pues tiene asociado un capital y el sexo, hombre-mujer. Vamos a sacar conclusiones. Tenemos en total 43.194 clientes. Información valiosa. Necesito explotar esta información y sacar conclusiones. Lógicamente, las conclusiones van a ser reducidas en 25 minutos. Tampoco nos da tiempo a una gran exposición, pero vais a ver con solo 25 minutos qué somos capaces de hacer. Muy bien, nos vamos a Power BI y abrimos un informe de blanco. Este es el entorno en el cual nosotros en el máster explicamos de 0 a 100 de manera gradual. Y aquí tenemos el entorno donde de manera muy sencilla voy a cargar estos datos. Y entonces, pues bueno, buscaría el, de hecho ya lo tengo preparado para que directamente
pueda cargar, yo le he llamado la base de datos de los bancos. Y le damos a abrir y automáticamente el programa Power BI nos va a cargar los datos. Entre la carga de datos y el programa, en el medio hay un proceso que también está en Excel, que es la transformación de esos datos. Muchas veces los datos están perfectos, son correctos y están estructurados, y otras veces requiere que trabajemos un poquito en esos datos. Yo, como os he enseñado, la fecha de nacimiento no era un valor esperado en formato fecha, por lo tanto, necesito trabajar esos datos. Bueno, elijo la base de datos, que es la única que tengo porque solo tiene una hoja, y luego aquí en transformar datos, como podéis ver aquí en transformar datos, si le digo cargar automáticamente me lo cargaría, y si no, pues le digo aquí a transformar datos. Le voy a transformar datos para que veáis el entorno. Este es un entorno intermedio entre Excel y Power BI, que es la parte de Power Query. Y aquí te da un resumen de las variables que hemos visto en Excel. De hecho, las tenéis ahí. Mirad, ¿veis? Tenéis la edad. De hecho, en la edad aquí, esto también lo aprendemos en el máster, ¿veis? Gracias a este en vista te permite, ¿no? Perfil de la columna, pues fijaros, hay personas de 40 años, las personas que más hay de 40 años, fijaros, hay 50 personas de 40 años, que son el 5%, ¿veis? Fácilmente Power Query te permite unas estadísticas. Y aquí tenéis la naturaleza de las variables, variable numérica, variable texto, variable texto, variable texto, ¿veis? Y lo que os comentaba, cuando llegamos a la fecha de nacimiento, a priori está en formato numérico, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que clicar y darle a fecha, porque no es una fecha de nacimiento, no es un valor numérico como tal, sino una fecha, y le decimos sustituir la actual. Ya veis, ya tiene el formato adecuado. Y por último, ya comprobamos que todo ya sería correcto. Lógicamente, nosotros en el máster cargamos bases de datos con errores, porque en el mundo real las bases de datos algunas tienen errores y aprendemos a tratar esos errores. Sería en este entorno. De momento hemos aprendido a cambiar la tipología de la variable de una columna. Y viendo, fijaros que no hay errores, ¿veis? Errores cero, ¿veis? No detecta errores. Aquí en la variable capital detecta vacíos, pero vacío significa pues, que los clientes no tienen préstamos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, una vez ya los datos están correctos, lo que hacemos es cerramos Power Query, que es, como hemos dicho, el nexo intermedio, y cargamos los datos. Tarda unos segundos, porque son 40 y pico mil clientes, ¿veis? Está cargando, estableciendo la conexión. Esperemos que no tarde mucho. Y ya lo ha cargado. ¿Veis? Tenemos ahí, fijaros, aquí a la derecha, tenemos varios paneles. Tenemos el panel de los datos, fijaros aquí. Tenemos el panel de las visualizaciones. Aquí es un panel que no vamos a ver hoy, pero es muy interesante, que es la parte de los filtros. Y este es el entorno, ¿no? Aquí tenéis, desplegamos esta base de datos y tenéis los importes: capital del préstamo, casa, está ordenado en orden alfabético. Es una de las cosas, pues que, fijaros, aquí en Excel está ordenado de una manera, ¿veis? Como el usuario quiere, y Power BI te lo ordena de manera alfabética. Y aquí tenéis, pues también, esto es el entorno de trabajo, la vista del informe que vamos a diseñar, y aquí tenemos la vista de las tablas, ¿no? Incluso se pueden crear nuevas columnas. Por ejemplo, quiero hacer una nueva columna, lo voy a hacer un poco rápido, pues bueno, voy a hacer una nueva columna, y imaginaros que quiero pues, sumarle a la edad 1. Pues bueno, le diría edad 2, pues es la edad 1, ¿veis? En la base de datos la edad 1, 1. Y le daría, es decir, le he sumado un año a la edad. Fijaros, un valor numérico, ¿veis? Se pueden crear columnas, es decir, nosotros en el máster aprendemos a generar columnas, esto es lenguaje DAX, que es muy sencillito, fijaros, que sencillito, sumamos a la edad, a esta columna que se llama edad, le sumo 1, es un ejemplo. Muy bien, nos vamos ahora a la base de datos. Y en esta base de datos tenemos aquí, fijaros, un montón de opcionalidades. Pues fijaros, si queremos, no lo sé, por ejemplo, queremos ver cuántas personas hay por trabajo. Vamos a coger, si parece, a una variable interesante. Yo creo que el tipo de trabajo puede ser una variable interesante. Pues bueno,
nos vamos a poner aquí una tabla, podemos poner una tabla para trabajar con el tipo de trabajo. ¿Veis? Pues ponemos una tabla, fijaros, ya te está delimitando esta tabla, tú la puedes pulsar y llevar donde quieras. Pues por ejemplo, la voy a poner aquí en la parte izquierda. Y ahora aquí le vamos a agregar los elementos. Power BI es tan sencillo como ir clicando, ir agregando y arrastrando. No hace falta tener un conocimiento de programación. No. Lo poco que hay que hacer de funciones son sencillas y las aprendemos de manera gradual muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner, habíamos dicho que la variable se llamaba, ¿cómo se llamaba la variable? Trabajo. ¿Veis? Que aquí determina el tipo de trabajo que tiene, pues bueno, como el trabajo es la T, es la última, pulsamos, mirar y arrastramos a las columnas. ¿Veis? Y ya me determina aquí el trabajo. ¿Veis? Administración, ama de casa y autónomo. ¿Y qué queremos? Por ejemplo, pues ¿qué queremos? El saldo que hay por persona. El saldo, veis que está a cero, pero eso es porque está ordenado en cero. Si yo me voy hasta más para adelante, veis que las personas ya tienen saldo. Incluso hay saldos negativos, por la gente que debe dinero, ¿no? Pues bueno, arrastramos el saldo, veis variable cuantitativa, arrastramos y ahí nos arrastra el saldo. Es decir, en total hay 58 millones de euros o de lo que sea, pues nos arrastra la suma total de los importes. Fijaros qué cosa más sencilla nos ha hecho, pues una suma por importe. Si lo queremos, esto ya es un poco más específico, ¿veis? Si lo queremos ya en euros, pues no pasa nada, nos vamos a la vista de tabla y aquí en el saldo pulsamos saldo y aquí arriba tenemos la naturaleza de los datos. Pues yo lo quiero en euros, yo lo quiero en euros. Y con, no sé si poner dos decimales, porque al final, como es muy grande, vamos a poner si queréis dos decimales, si no luego, pues lo quitamos. Dos decimales, tarda un poquito. Estamos en directo en la conexión, pero bueno, no pasa nada. Volvemos a la vista del informe, ¿veis? Y mirad, ahí tenéis los 58 millones de euros. Management sería probablemente los que más tienen. Si queremos ver cuántas personas, en total habíamos dicho que había 43.000, ¿cuántas personas hay? Pues bueno, para sacar cuántas personas hay, simplemente me tendría que llevar cualquier variable que sea de tipo literal. Pues bueno, por ejemplo, casa, dudoso, pues por ejemplo, o educación, dudoso. Pulso y arrastro. Y ahí, un segundo, claro, porque dudoso está sí o no. Bueno, de momento, si os parece, lo que vamos a hacer es también hacerlo, porque es una parte específica, vamos a arrastrar la suma, el saldo, y en vez de, y el saldo, veis, nos lo repite, y en vez de la suma, vamos a ponerle que me haga un recuento. ¿Veis? Aquí tenéis unos estadísticos base, podéis sacar la media, es decir, por término medio, cuánto dinero tienen. Vamos a hacer el número de personas que hay. Pues bueno, fijaros, ahí están las 43.000 personas que habíamos comentado, hay 5.000 personas que trabajan en administración, 4.004 amas de casa, ¿veis? Ahí tenéis la distribución. Podemos sacar el saldo medio si queréis, mirar el saldo medio, no se ve porque tenemos que hacer más grande, ¿veis? ¿Quiénes son los que más saldo medio tienen? Pues fijaros en nuestro ejemplo, los jubilados. O incluso traernos la edad media. La edad media. Vamos a traernos la edad media y promedio. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Fijaros, los jubilados 61 años. Puede ser que haya gente que tenga la jubilación anticipada. ¿Veis? La edad es de 40 años, la edad media, los técnicos 26 años, pues bueno, los estudiantes 39. Probablemente esta base de datos, creo que es una base de datos, si no recuerdo mal, de gente con estudiantes de másters, es decir, que estaban ya trabajando, lo cual, pues bueno, hay que un poco contextualizar y entender la base de datos. Muy bien, fijaros qué base de datos más interesante. Pero imaginaros que yo tengo esta tabla y ahora lo que quiero es, vale, hay una variable que es por sexos, hombre y mujer. Me encantaría tener hombre y mujer. Pues bueno, aquí tenéis una opcionalidad que es segmentar los datos. ¿Qué es segmentar los datos? Segmentar los datos es dividir los datos. Pues le doy a segmentar los datos. Pulso aquí fuera y le digo segmentar los datos. ¿Veis? Pues me lo voy a llevar aquí abajo.
voy a hacer pequeñito porque no necesito tanto espacio. ¿Veis? Es modulable. Es modulable. Y entonces me voy a traer el sexo. ¿Dónde está el sexo? ¿Dónde está sexo? Y me lo llevo ahí. ¿Veis? Hombre-mujer. Siempre por defecto, él me habilita 3 columnas. Esto lo aprendemos, sin lugar a dudas, en el máster, que es a personalizar, pues esta columna, pues configuración de la segmentación. Esto probablemente esté en presentación y efectivamente número de columnas mostradas, quiero que sean 2. ¿Vale? Para que me ocupe, porque normalmente por defecto la segmentación siempre ofrece 3. Y claro, había una que era vacío. ¿Vale? Tenemos hombre-mujer. Esto, por supuesto, a ver, luego, desde el punto de vista visual, puede mejorar. Le podemos dar, por ejemplo, en términos generales, podemos poner un efecto, por ejemplo, un color, no sé, en azul claro, ¿veis? También se le puede poner a la tabla este azul claro. Todo es configurable. Probablemente como estamos en directo requiere algo más de tiempo. Tampoco yo soy muy bueno con el tema de los formatos porque, bueno, a mí me gusta más la parte del cálculo y tal, pero el formato con paciencia y con tiempo haríamos un formato chulo. Pero fijaros, lo importante es que de manera rápida, mirad, si yo pongo hombre, la tabla de los 43.000 hay 21.000 hombres. Y esta es la distribución, la tabla para los hombres. Esos 50 y pico millones que creo que había, hay 29 millones en los hombres. Si ponemos las mujeres, cuando le dé a mujeres, veréis que cambia y se actualiza. ¿Veis? Estas son para las mujeres. ¿Veis? Si quito el filtro, vuelve a la base de datos original. Está costando, yo creo que es por la conexión. Borrar selección, 58 millones. ¿Lo veis? Es decir, de manera rápida, probablemente en menos de 8 minutos, hemos sacado la suma total, el recuento, el número de personas que hay por el número de personas, el saldo medio, la edad media, todo ello por tipo de trabajo. Y hemos hecho un filtro de hombres y mujeres. Pero vamos a hacer una representación, una visualización de esos datos. Pues imaginar que queremos hacer, por ejemplo, no sé, voy a poner aquí una columnas agrupadas, una barra de columnas agrupadas. Vamos a poner estas variables, si os parece, el promedio, desde el punto de vista visual, para que lo veáis. Pues bueno, en el eje de las X vamos a poner el tipo de trabajo, ¿vale? El tipo de trabajo en el eje de las X. Y en el eje de las Y, aún no está completo, por eso no se ve el gráfico, me voy a llevar en este caso, habíamos dicho el saldo. Pulso el saldo y me lo llevo. Siempre, como hemos dicho, por defecto me hace la suma, yo le voy a hacer el promedio. ¿Veis? Estos valores numéricos que estáis viendo aquí son esta representación gráfica. ¿Lo veis? Si yo quiero añadirle los valores, porque fijaros, si yo pongo el cursor, ahí vemos que el jubilado es 2010. 2010 euros, como vemos en la tabla. Lo vemos ahí. Pero si yo quiero añadirle los valores, es muy sencillo. Fijaros, etiqueta de datos. Todo esto lo aprendemos. Es verdad que no se ven todos los datos porque voy a arreglar esto un poquito. Luego, lógicamente, con paciencia y con tiempo, voy a hacer esto un poco más pequeño, ¿no? Y esto lo voy a hacer probablemente así, ¿no? A ver cómo se puede ver bien. Voy a hacerlo grande, luego, porque al final, como estamos en directo, la parte de ponerlo bonito, pues tampoco quiero perder excesivamente tiempo. ¿Veis? Si lo hacemos grande, veríamos esta distribución. Pero no solo eso, no solo me permite hacer una segmentación de datos, podéis hacer otra segmentación de datos. Puedes hacer otra segmentación de datos. Fijaros, otra distinta, no una de esta tipología, sino, por ejemplo, de otra tipología, que es esta para elegir varios a la vez. Imaginaros que quiero hacer una por el estado civil, casado, divorciado, pues bueno, ponemos el estado civil. Y ahí tenemos los 3 estados civiles. ¿Vale? Me vais a permitir que de esta tabla, porque así ya lo voy a poner todo junto, voy a quitar, si os parece, la edad. ¿Vale? Más que nada para que el gráfico, ¿veis? Para que ponerlo todo más o menos ordenadito. Insisto, esto pues podéis imaginaros que al estar en directo
pues no disponemos del tiempo necesario, pero invertiríamos el tiempo en ponerlo todo ordenado. Pues fijaros, si yo pongo los casados que son mujeres, las casadas que son mujeres, esta es su distribución. ¿Veis? Esta es su distribución de datos. Es un resultado fantástico. Fantástico cómo en cuestión de 10-15 minutos hemos hecho un gráfico de barras, hemos hecho una tabla de datos con 2 segmentaciones. Pero no solo eso, podemos hacer perfectamente una tarjeta. Es decir, una tarjeta es un KPI, es un valor en concreto. Pues imaginaros que quiero, no lo sé, la edad media. ¿Os acordáis la edad media? O, por ejemplo, una variable interesante que pueda ser el capital del préstamo. Pues capital del préstamo. ¿Veis? 113.000 euros. Pues si queréis el capital del préstamo medio, pues hacemos un promedio. Fijaros, 50.000 euros por término medio las mujeres casadas. Pues bueno, borramos selecciones y borramos selecciones. ¿Veis? 50.200. Esto está en miles, pero de manera más o menos sencilla podemos cambiar los valores, es decir, mostrar las unidades, pues podemos hacerlo en ninguno, en miles, en millones tendría poco sentido, ¿veis? Pero podemos hacerlo en ninguno, valores exactos. ¿Sí? Si quiero ponerle en euros, por ejemplo, ponerlo en euros, pues tendría que hacerlo exactamente lo mismo. Venirme aquí y en capital del préstamo, pulsar y decir, oye, el formato es formato euro. En 2 decimales. Tarda unos segunditos, volvemos y ya tenemos esos 50.282 euros. ¿Sí? 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 Desde ese punto de vista, voy a ver si hay bastantes preguntas. Vale. ¿Sí? Me escucháis bien, ¿no? Me escucháis bien. Lo digo porque había una persona que no me estaba escuchando, pero no sé si es solo lo ha dicho una persona. Pero no sé si es una persona en términos genéricos o es en términos generales. Vale, fenomenal. Muchas gracias por confirmarme. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, fijaros, hemos mostrado 5 tipologías de gráficos. Esto no solo eso. Imaginaros que he hecho un gráfico de barras y ahora resulta que digo, pues es que no me interesa un gráfico de barras, sino me interesa un gráfico de columnas, me interesa un gráfico de barras. Pues de manera sencilla, fíjate, puedes cambiar el tipo de, ¿veis? Puedes cambiar el tipo de gráfico. Lógicamente que tenga un sentido, ¿sí? Pero podríamos hacerlo desde el punto de vista horizontal. También podemos, por ejemplo, hacer una matriz, diferencia, porque esto al final es una tabla. Tenemos una tabla, podemos hacer, por ejemplo, una matriz. Tenemos aquí una matriz de datos. Esta matriz te permite poner una tabla de doble entrada, es decir, los que son dudosos, por ejemplo, en las filas que son dudosos, sí o no, y el estado civil, columnas. Y, por ejemplo, los valores, pues cuántas personas hay, o el saldo medio, cuántas personas hay. Pues en los valores pones el recuento. ¿Sí? ¿Veis? Esas 43.000 personas, 43.000 personas, hay 42.000 personas que no son dudosas, es decir, no tienen deudas, y 782 que tienen deudas. De las cuales, de las 782 que tienen deudas, 430 están casadas, 123 están divorciadas, 229 solteras. Fijaros cómo puedo transformar los datos en resultados. O sea, maravilloso, de manera rápida, he hecho una tabla de doble entrada donde estudia dudosos y casados. Pero no solo eso, si yo puedo poner las que sean mujeres, las que sean hombres, sin nada. De hecho, fijaros, esta tabla luego tienen conexiones, relaciones entre las tablas. Fijaros, veis el estado civil que tengo aquí abajo en segmentación de datos, junto con la tabla que tengo arriba. Fijaros, si solo filtro casados, ¿veis? Desaparece el resto.
Pues claro, estoy analizando solo casados, ¿sí? Divorciados, ¿veis? Y solteros. Si quiero solteros y casados, con el control, esto lo aprendemos también, es decir, puedo seleccionar más de uno, borro, yo os lo enseño, pongo soltero y pulsaría control y le doy a casado y automáticamente me pone esos dos estados civiles. Insisto, el resto de funcionalidades dentro del Excel me permiten hacerlo de manera, es decir, en directo, iterativa. ¿Vale? Entonces, por fijaros, hemos puesto en total 6 funcionalidades distintas, hemos puesto una matriz, que es una tabla de doble entrada, hemos visto probablemente el color azul este de fondo sea un poco feo, ya lo sé, hemos hecho una tabla en la cual tenemos 3 tipos de variables, saldo, número de personas y promedio, por cierto, se puede cambiar perfectamente los nombres de manera rápida, mirar suma de saldo, pues si queremos cambiar el nombre, cambiar nombre, pondremos importe total, ¿veis? Es sencillo, pues esto lo aprendemos, recuento, pues cambiar nombre, número de personas, ¿veis? Y promedio del saldo medio probablemente sea más adecuado. Saldo medio, ¿veis? De manera rápida nos permite, ¿veis? Importe, número de personas y saldo medio. De manera rápida permite cambiar también los nombres. Por supuesto se pueden agendar. Se puede hacer aquí, me vais a permitir que haga esto un poquito, al ponerle el color me es sencillo, ahora, me era difícil moverlo, esto lo voy a poner aquí. Entenderéis que con un poquito más de tiempo podemos hacerle esto por aquí, esto podemos hacerlo más pequeñito, este importe hacerlo más pequeñito y lo podemos poner aquí abajo y podemos ponerle un título, por ejemplo. Podemos ponerle un título, ahí arriba, estudio de una base de datos bancaria. ¿Veis? Podemos personalizar, podemos seleccionar, fijaros, ponerle en negrita, podemos ponerle, por ejemplo, un tamaño, no sé, 40, podemos centrarlo, cursiva, a lo mejor que queda chulo. Imaginaros, el potencial, la fuente, probablemente esto ya lo empeore, podemos ponerlo en gris, un gris oscuro, ¿veis? Y a partir de aquí, pues invertiríamos, lógicamente, en centrarlo esto un poquito mejor y en ordenar toda esta parte, ¿veis? Y una vez configurado nuestro dashboard, se lo enviaríamos a nuestro responsable, nuestros subordinados, nuestros compañeros, al comité de dirección, a las personas que sea. Simplemente decirle, esta es la base de datos ya trabajada y simplemente que si quieres pues, estudiar la naturaleza, podéis minimizar esto para que se vea aún más grande. ¿Vale? Y bueno, por mi parte, teníamos 30 minutos, pues hemos empezado ahí 2, son y 32. Pues por resumir, ¿qué hemos aprendido? Fijaros en 30 minutos. Pues hemos aprendido que, lógicamente, pues requiere tiempo y esfuerzo, pero hemos aprendido que se puede hacer perfectamente una tabla, un gráfico, se puede hacer una matriz, 2 segmentaciones de datos y una tarjeta de valores. Se pueden sacar valores totales, valores medios, valores máximos, valores mínimos, aunque nosotros no lo hemos hecho. Existen funcionalidades de filtrar, probablemente probablemente la parte de filtros, si hay alguna duda, podemos también explicarla y comentarla. Entonces, importancia y mensaje que quiero lanzar hoy dentro del webinar es sencillez, es muy sencillo, en ningún momento hemos programado, lo máximo que hemos hecho ha sido aquí hacer una suma de un valor. Podríamos hacer una función lógica de sí, lo aprendemos, un poquito más avanzado, pero también se aprende en el máster. Entonces, sencillez, sin lugar a dudas, transparencia, porque en todo momento ves los datos, facilidad de visión, es decir, fácilmente entiendes por qué es gráfico y
para toda la organización. Es decir, desde perfiles técnicos, hasta perfiles comerciales y de la alta dirección que quizá no están tan familiarizados con el tratamiento de datos y el core del business intelligence no están familiarizados, incluso ellos, Power BI es una herramienta que les permite sacar conclusiones. Imaginaros una empresa que tiene distintos vendedores. El departamento comercial tiene distintos vendedores. Pues analizar qué vendedor vende más o qué vendedor vende más por tipología de producto. Se pueden hacer KPIs, es decir, el objetivo de ventas es el 80% y esta persona se ha quedado por encima, se ha quedado por debajo. Todo eso lo vemos desde el punto de vista detallado. ¿Vale? Por lo tanto, ese es mi mensaje en el día de hoy. Os he presentado, lógicamente, lo mejor de todo es que vosotros estéis detrás, tengáis los datos y lo vayáis haciendo a la vez que lo hago yo. Lógicamente, no entraría dentro de una especie de webinar, pero nosotros en el máster, el alumno lo que hace es eso, es decir, él tiene los datos, los analiza, los replica y luego de manera paralela tiene otra base de datos distinta y lo que se le pide es lo que pedimos desde el punto de vista profesional, saca conclusiones. Saca conclusiones de esos datos. Y nosotros damos esas herramientas, ¿no? Para sacar conclusiones, que al fin y al cabo es de lo más valioso, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos visto un súper mini ejemplo. Imaginaros, hemos dado 30 minutos. Imaginar si en vez de tener 30 minutos tuviéramos 30 horas. Sería 60 veces esto. Nos daría tiempo a ¡pua!, ver un montón de información. Lo hemos visto en 30 minutos y ya hemos sacado distintas conclusiones, como por ejemplo el saldo medio de los jubilados es el doble que el de las amas de casa, es el doble que el de los empleados y vemos que los que trabajan en administrativo tienen un saldo medio muy bajo. Menos nuestros estamos sacando conclusiones. Los estudiantes, por definición, suelen tener menos recursos, también se observa. Los que trabajan en management y los que emprenden y los autónomos, pues tienen más recursos. Todo esto lo estamos viendo, ¿vale? En directo. Y bueno, por mi parte, de lo que es la exposición, estaría perfectamente cumplida. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Pueden ser preguntas que estén familiarizadas, ¿no? Que estén relacionadas 100% con la base de datos, o pueden ser preguntas que estén relacionadas con Power BI en general, o bueno, con cualquier otro tipo de pregunta que sea el tratamiento y análisis de datos, ¿vale? Eh, Carlos hace una afirmación, me parece muy interesante que nos dice, podría decirse que Power BI es una buena administración del negocio o para generar nuevos negocios. Desde mi punto de vista, Power BI es para la administración de un negocio. ¿Pero por qué? Porque básicamente Power BI se fundamenta en datos. Es decir, lo primero que hemos hecho es cargar una serie de datos. Sin datos, Power BI no es que no tenga utilidad, puede tener la utilidad, hay veces que casi sin datos se pueden sacar conclusiones, pero se fundamenta en datos. Y los datos, lo habitual es que los tengas en el negocio ya consolidado o que esté en sus inicios, pero no en negocios de nueva creación, ¿no? Por lo tanto, sería mejor para una buena administración del negocio. Héctor hace una pregunta brillante. Dice, si tengo 3 bases de datos con las mismas celdas pero con información diferente, ¿puedo interactuar con las 3 al mismo tiempo o debo trabajar cada una por separado? Brillante la pregunta, Héctor, te doy la enhorabuena. Power BI, nosotros hemos cargado una base de datos, mirarla, pero la realidad es que se trabaja con múltiples bases de datos. Y estas bases de datos, a su vez, están interconectadas. ¿Cómo? Fijaros aquí. En vista de modelo. Aquí, en vista de modelo, solo tenemos una base de datos. Pero si tuviéramos otra base de datos, fijaros, puedo conectar esta tabla, esta base de datos, la puedo conectar con otra. De hecho, si queréis, voy a crear artificialmente una. Imaginar que sean
voy a poner una que sea dudoso, y sea sí y no, sí y no. Imaginaros que yo lo catalogo con nivel. Nivel, pues lo de dudoso, los que son sí, nivel 2, y los que son no, nivel 1. Es un ejemplo para que lo veáis. Y lo cargo. Está cargando. ¿Veis? Y tengo una nueva tabla. ¿Veis? Aquí tengo una nueva tabla. Una nueva tabla. La he llamado tabla. La podríamos cambiar el nombre. ¿Veis? Está cambiar nombre. Tipología de dudoso. Me reconoce el acento, tipología. ¿Veis? Y fijaros, él ya ha detectado, mirar, ¿qué ha detectado? Que hay una relación entre dudoso porque tienen el mismo nombre. ¿Veis? Tienen el mismo nombre. Pero podrían no tener el mismo nombre. Imaginaros, no lo sé, que voy a poner otra de estado civil. Voy a crear otra base de datos de estado civil. Y lo mismo. A ver, pero no la voy a llamar igual. Ahora, un segundo, no la voy a llamar igual. Una nueva, introducir datos aquí. La voy a llamar, en este caso, la voy a llamar, mirar, estado guión bajo civil bis. No la estoy llamando igual que la original. Y espero no casado, soltero y divorciado. ¿Veis? Y le voy a poner, no sé, nivel civil. No sé, lo voy a catalogar como 1, 2, 3, por un ejemplo. ¿Veis? Cargar. Vais a ver que no me lo reconoce. Tarda un poquito. ¿Ves? Tabla. Esta nueva tabla. ¿Veis que estado civil no me reconoce igual que sí que ha hecho dudoso? ¿Veis? Ahí hay una relación. Fijaros, hay una relación entre dudoso y dudoso, ¿veis? Dudoso y dudoso. Pero este no me lo reconoce. Yo lo he hecho a posta, le he puesto un nombre distinto, pero si pulso y arrastro, ¿veis? Me dice, ¿es esta relación la que quieres? Estado civil con estado civil. Además te lo muestra, ¿ves? Esta es la original, casado, casado y casado, casado. Y a guardar. Ahí está. ¿Veis? ¡Qué maravilla! Se interconectan las tres. Y por supuesto, esta conexión la puedo utilizar luego. Aquí, en datos. La puedo utilizar luego. Mirarla. En vez de llamarla estado civil, yo voy a cambiar esta variable en vez de estado civil y la voy a llamar en esta tabla nivel civil. Voy a quitarla y nivel civil. ¿Veis? 1, 2 y 3. Si yo pulso el 1, pues es casado. ¿Veis? El 2. Es decir, la interconexión entre las tablas te permite que estén todas las tablas interconectadas. Por lo tanto, 3 bases de datos, 2, 4, es decir, todo gracias a la vista de modelo y la interconexión que hay entre ellas. ¿Vale? Preguntan también una Ana respecto. Vale, respecto de los filtros, que claro, no los hemos comentado. Respecto de los filtros, sería esta parte. Es decir, yo puedo hacer filtros, mirad qué cosa más interesantes, puedo hacer filtros a un objeto solo a un objeto, puedo hacer a esta página que estáis viendo, o a todas las páginas, porque yo puedo, mirar, añadir más páginas. Aquí quiero estudiar los de la zona norte, aquí los de tal, aquí, ¿veis? Puedo dividirlo como yo quiera. Puedo dividirlo, no sé, por tipología de producto. Es decir, puedo hacer una para cada uno. Entonces aquí tengo que elegir el filtro que quiero. Pues por ejemplo, en esta hoja quiero que me filtre los que tengan un saldo positivo. O no, vamos a hacer un ejemplo a lo mejor. Los que sean de edad superior a 50 años, ¿vale? Pues probablemente sea muy restrictivo. Pero bueno, no pasa nada. Filtrar la edad. ¿Veis? Tenemos edad 2. ¿Os acordáis que esta era la edad más 1? Cojo la edad, pulso y arrastro. Y le decimos pues que es mayor que 50 años. Es decir, 51, 52. Y aplico filtro. Fijaros, me ha cambiado todo por completo. Está aplicándose. Es decir, de hecho, mirar, si yo le añado
aquí en el saldo le añado la edad, la mínima, toda la mínima es 51. Es decir, porque le he puesto un filtro que aplica a toda la hoja. Es decir, ¿veis? Este filtro que yo he puesto, que está aquí, aplica que toda esta hoja está estudiando las personas de mayores de 50 años. Por ejemplo, podríamos poner mayores de 50 años. Para que tenerlo claro. Estudio con el focus mayores de 50 años. ¿Veis? Y a partir de ahí, pues podríamos hacer otras. De hecho, se pueden hasta duplicar. ¿Veis? Si le dais ahí a duplicar, te hace una copia. ¿Eh? Duplicado de mayores de 50. Puedes ahora decir, pues esto es mayores de 60. Fijaros, mayores de 60. Pues haces esta tabla, pues mirar esta tabla, en vez de mayor de 60, pues lo quitas el filtro o realmente lo expandes y le dices 50, no, mayores de 60. ¿Vale? Tarda unos segundos. Aplicar filtro. ¿Veis? Los mayores de 60. Hay menos, en este caso ya hay menos personas. Casi todos, ¿sí? ¿Lo veis? Casi todos son jubilados. ¿Veis? ¿Sí? ¿Cómo puedo de manera rápida hacer un estudio para mayores de 50 y otro para mayores de 60? Por ejemplo. ¿Cómo? Aplicando filtros. Este filtro nos ha valido para toda la hoja, pues a lo mejor estaría interesado solo en que una figura, en una parte de visualización, solo sea para, es decir, que aplique solo a esa visualización, pues lo haríamos aquí. Pulsaríamos, por ejemplo, este gráfico y le diríamos, filtra a este objeto visual, no a toda la hoja. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda antes de... Tengo ahí nuevas preguntas. Dice, ¿cómo añades una columna con el cálculo de interés del saldo? Fantástica pregunta, Luis. Pues añadiríamos una columna aquí, pues por ejemplo, vamos a poner el interés, una nueva columna, mirar una nueva columna, y vamos a poner el interés. La vamos a llamar nueva columna. Tarda un poco porque estamos en directo, nueva columna. También es verdad que estoy en España, en la zona que estoy, hemos tenido problemas de inundaciones. La última semana, tema inundaciones muy importantes y va un poco regulín la conexión. Interés, yo la voy a llamar, si os parece, interés, la llamamos interés, y podemos, fijaros, calcular el capital del préstamo por, pues a lo mejor, no sé, vamos a poner un tipo de interés del 5%. Insisto, puede ser un tipo de interés variable para cada uno. Eso tendríamos que hacer un sí. Sí es secundario. Sí, por ejemplo, un tipo de interés en función del trabajo. Pues los del trabajo, los estudiantes, un 5. Si no, también se podría hacer. Por resumir, pues calcularíamos esa columna. El interés. Lógicamente, si el capital del préstamo no tiene préstamo, no hay interés, pero me voy a ir hacia el final, que alguno tendrá capital del préstamo. A ver, ¿veis? Estos son los intereses. De hecho, le puedo poner perfectamente el valor en euros, se lo añado para que tenga un sentido. Y luego, pues bueno, por supuesto, esta nueva variable, ¿veis? Ya aparece donde está interés. Ya aparece aquí. De hecho, podemos utilizarla, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Aquí, por ejemplo, en el de 60 años, la podemos utilizar aquí perfectamente. Es decir, ¿cuál es el interés medio que pagan? Promedio. A ver, un segundo, tengo que hacer un poquito más grande, pues lógicamente, pues al estar en directo. Realmente promedio de interés significa que aquí no hay, nadie paga intereses en los mayores de 60 años. Vamos a probar en más pequeños, es decir, en menores de aquí. No lo sé si hay algún préstamo. Interés, suma, ¿veis? Ahí hay intereses, vamos a hacer el promedio. Pues estos son los intereses promedio que pagan en un año al 5% estas personas. Hemos creado una nueva columna en la base de datos original y esta nueva columna la hemos utilizado desde el punto de vista de visualización y tratamiento de datos. ¿Vale?
Y bueno, por mi parte, nada más. Han sido 45 minutos. Fijaros en 45 minutos lo que nos ha dado tiempo. Hemos visto un montón de cosas. Hemos visto gráficos de columnas y de barras. Hemos visto tablas. Hemos visto matrices. Dos tipos de segmentación de datos. Hemos visto tarjetas. Hemos puesto títulos. Hemos visto filtros de distinta manera. Hemos visto relaciones entre tablas, también lo hemos visto a través de las preguntas que hayáis hecho, que han sido fantásticas. Y bueno, por mi parte, nada más. Agradeceros enormemente que hayáis asistido. Sin vosotros no sería posible este tipo de webinars. De verdad, espero que os haya gustado, espero que hayáis visto la utilidad de esta herramienta. Ojalá, por supuesto, os pueda ver en alguno de los másters. Luego, mucha gente que viene a webinars termina, no mucho, o sea, mucha gente, bastante gente que viene a los webinars termina haciendo un máster con nosotros y me dice, oye, yo sé, pues yo fui el que te pregunté y tal, más o menos yo siempre me acuerdo de las preguntas y tal, o yo fui a este webinar tuyo, tal, tal, oye, pues ojalá os pueda ver en uno de nuestros másters en el cual esto, pues, tenemos dos cursos es decir, de un mes cada curso, son 2 meses, solo única y exclusivamente tratando datos, sacando información en Power BI y aprendiendo. No solo aprendemos de la herramienta, que también, sino aprendemos también un poquito de estadística y un poquito de tratamiento de datos. Ojalá os pueda ver y si no os veo en un máster nuestro en EALDE, estáis completamente invitados. Más o menos hago un webinar al mes o cada mes y medio de distinta naturaleza relacionado con seguro, financiero, tratamiento de datos, herramientas informáticas. Y sé que muchos de vosotros ya habéis asistido a webinars míos anteriormente y por mi parte nada más. Agradeceros enormemente vuestra asistencia y espero veros en el siguiente webinar. Un abrazo. La información del máster que me preguntáis la tenéis en la web de EALDE, EALDE Business School, y ahí tenéis la información del máster de Business Intelligent, ¿vale? Sería el máster en el cual vemos esto, especialidad Power BI, ¿vale? Y creo que arranca en febrero, creo que es. Esa sería la información del máster que me estáis preguntando. Y muchas gracias a todos por vuestros comentarios, que me estáis dejando, que os ha gustado mucho. Muchas gracias de verdad por vuestros comentarios. Es gasolina y energía para mí para el siguiente. Bueno, os veo a todos en el siguiente. Un fuerte abrazo.